Vamos a observar las siguientes imágenes y con ellas vamos a responder algunas interrogantes, como por ejemplo qué es lo que observamos. A la hora de verificar qué es lo que observamos, podemos ir analizando algún dato que nos parece llamativo, algunos datos en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar a alguien con una manguera arrojando agua, vemos un montón de árboles, vemos al fuego que se ha convertido en un monstruo, tiene un hacha, ¿no? Por este lado podemos observar a un grupo de personas, entre ellos niños en su gran mayoría, y que están tratando de cogerse de esta especie de puentecillo de madera, ¿no? Entonces, esos datos me van a ayudar para poder llegar a un poquito a lo que me sugiere la imagen. Aquí de repente me sugiere la imagen de que este fuego, ya que está convertido en un monstruo y tiene un hacha, puedo decir que es la tala, ¿no? La tala de árboles, ya que acá veo y observo gran cantidad de árboles. Entonces, la quema de estos árboles o la tala indiscriminada que hay por el hombre. Entonces, todos esos aspectos me están ayudando a poder llegar a una conclusión, ¿no? Igualmente aquí, de repente, en la embarcación donde ellos estaban, pues se hundió y ellos están tratando de sobrevivir, o de repente estuvieron cerca al mar y ha sucedido algo, quizá una inundación o algo ha tenido que suceder para que ellos se encuentren de esta manera. Entonces, todos estos datos que me están dando las imágenes me hacen sugerir posibles conclusiones, posibles consecuencias de lo que estoy observando, ¿no? Basándome en algunos detalles en específico. Lo que nosotros estamos haciendo es inferir, y la inferencia se puede dar cuando nosotros vemos imágenes o encontramos algunos datos de suma importancia. Por ejemplo, que el niño se hace una interrogación cuando él observa unas huellas, ¿no? Pueden ser que él se fije en datos específicos como qué forma tiene la huella, qué tamaño es la huella, etcétera. Esos datos que él va a tomar le van a servir para conjeturar algo, para inferir algo. De eso se trata. Por lo tanto, nosotros vamos primero a definir qué es una inferencia. Cuando hablamos de inferencia, vamos a decir que es cualquier proceso mediante el cual vamos a obtener conclusiones basadas en una información conocida, ¿no? Como lo vimos hace un momento en las imágenes, datos que me sugería la imagen, ¿no? Esos detalles que me ayudan luego a conjeturar. Aquí en el ejemplo tenemos: salí al patio, miré directamente el sol y me quedé ciego por unos segundos. Entonces, si me dice que yo miré directamente al sol y eso hizo de que yo me quedé ciego por unos segundos, estoy seguramente dando a conocer de que el sol estaba bastante fuerte, ¿no? Eso es lo que yo voy a inferir con respecto a estas premisas. Los datos que me dan son premisas y yo voy a inferir en una conclusión. Yo voy a dar una conclusión según las premisas dadas, como nos dice aquí, según la información conocida. La inferencia, entonces, es la consecuencia lógica a la que nosotros vamos a llegar. Por lo tanto, es una conclusión en base a la información que tenemos. Vamos a tener aquí, por ejemplo, si yo veo que hay gente con poca ropa, entonces voy a inferir, pues, que hace mucho calor. Eso es lo que yo voy a inferir, basándome en mi premisa, siempre, en esta información dada. Carmen salió triste después del examen, entonces voy a inferir de que no contestó el examen, que no contestó de manera adecuada, que no sabía nada de lo que decía el examen, por lo tanto no lo contestó. Y si yo voy a conocer de que Mario no salió a jugar, puedo inferir, pues, que se portó mal y por eso no le dieron el permiso para salir a jugar, ¿sí? Entonces, estoy dando, de alguna manera, estas inferencias que vienen a ser las consecuencias lógicas a las que nosotros vamos a llegar basándonos en información, en premisas que nos dan. Vamos a ver también que existen tipos de inferencia: deducción e inducción.
La deducción es la que se realiza desde las causas hacia los efectos. ¿Qué quiere decir? Que en las premisas voy a tener las causas y mi conclusión será el efecto. O como querramos decirlo, de repente voy a tener en cuenta que mis premisas son universales, son generales, son macros, y mi conclusión es más específica, es particular. Entonces, voy de lo general a lo particular, mientras que la inducción va a recorrer un camino inverso, desde los efectos hacia la causa, ¿no? Primero, vamos a decir que los efectos van a ser mis premisas y mi conclusión va a ser la causa que generó esos efectos. O como lo querramos decir de otra manera, voy a tener en mis premisas aspectos particulares, específicos, y mi conclusión va a ser macro, va a ser general, va a ser universal. Vamos a conocer algunas características de la deducción. Cuando hablamos de las características de la deducción, vamos a tener en cuenta de que esta deducción no nos aporta un conocimiento nuevo, ¿sí? No es un conocimiento nuevo, es un conocimiento que surge de las premisas. Por lo tanto, vamos a tener que si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Por ende, la conclusión está en las premisas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no nos da un conocimiento nuevo, la información ya está expuesta en cada una de las premisas. Lo que tenemos es que ir uniendo datos de manera de que yo pueda conjeturar, pueda concluir basándome en las premisas dadas. Un ejemplo partiendo del anterior. Yo tengo en mi premisa A, los planetas son semiesféricos. Como podemos ver aquí, los planetas es macro. ¿Por qué? Porque los planetas hablo de muchos, ¿cierto? Entonces me dice, recordemos que la deducción va de lo general a lo específico. Y me dice, los planetas son semiesféricos. La premisa B me dice que la Tierra es un planeta. Por lo tanto, recordemos, como nos dice aquí, que la conclusión está en las premisas. Me está hablando de la Tierra es un planeta, me está hablando que los planetas son semiesféricos. Por lo tanto, mi conclusión va a ser que la Tierra es semiesférica. Porque acá me decía que la Tierra es un planeta y que los planetas son semiesféricos. Por eso nos dice que no aporta un conocimiento nuevo, porque ya está aquí la información. No nos está dando nada nuevo aquí, simplemente estoy recopilando de ambas premisas lo más sustancial, lo más importante, y lo estoy conjeturando en una conclusión. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos para poder entender mejor. Recordemos que cuando trabajamos por deducción, vamos de lo general a lo específico, ¿sí? Vamos a tener en cuenta ello. En el primero me dice, todos los domingos hay por lo menos una misa en la parroquia. Y la segunda premisa me está diciendo, hoy es domingo. Entonces, recordemos que aquí ya está la información, ¿no? Hoy es domingo y me dice que todos los domingos hay por lo menos una misa en la parroquia. Por lo tanto, mi conclusión debe ser que habrá por lo menos una misa en la parroquia. ¿Puede haber más? Sí, es cierto, puede haber más, pero me dice que por lo menos una misa hay los domingos. Y como hoy es domingo, entonces hoy habrá por lo menos una misa en la parroquia. En la siguiente me dice, las especies vivas de pájaro tienen plumas. En la premisa 2, mi canario es una especie de pájaro. Por ende, voy a concluir que mi canario tiene plumas, ¿no? Vuelvo a repetir, por deducción de lo general a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular. 3. Primera premisa, siempre que llueve, Carlos saca su paraguas amarillo. Y premisa 2, está lloviendo. Por lo tanto, mi conclusión será que Carlos sacó su paraguas amarillo. Siguiente ejemplo me dice, las mujeres árabes usan abaya cuando están fuera en público. Premisa 2, Kaila es árabe y es una mujer. Y premisa 3, ella está fuera de casa en público. Aquí tenemos un ejercicio donde tengo 3 premisas. Recordemos, a más premisas, más detalles. Por lo tanto, nuestra conclusión va a ser más rápida.
de poder diluir, porque de cierta manera, si yo tengo más información, el entendimiento es más rápido, porque hay más datos de dónde surja mi conclusión. Por lo tanto, aquí mi conclusión va a ser que Kayla está usando una abaya. Y por último, tengo la asistente del señor González, lo acompaña en todos sus viajes de negocio. El señor González está en un viaje de negocios. Entonces, por lo tanto, mi conclusión va a ser que la asistente del señor González lo está acompañando. Pasamos ahora a conocer las características por inducción. Recordemos que la inducción es lo contrario a la deducción. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que vamos a ver premisas que vayan de lo específico y nuestra conclusión sea general. Por lo tanto, aquí sí vamos a tener que nuestra conclusión va a aportar un conocimiento nuevo, porque es lo más probable que vaya a suceder, ¿no? Recordemos que ¿por qué es un conocimiento nuevo? Porque voy a partir de lo específico, que no siempre va a repetirse en todo, ¿no? En cambio, el anterior era de lo general, o sea que en todo se daba. Y lo más probable es que se dé en el específico, ahí sí era verdadero. Pero aquí sí va a haber un aporte de un conocimiento nuevo y por lo tanto, como va a ser nuevo el conocimiento, vamos a suponer que si las premisas son verdaderas, la conclusión probablemente sea verdadera. No podemos dar ciencia cierta que lo es, porque recordemos que es un conocimiento nuevo que deberá ser comprobado para poder diluir recién de que también la conclusión es verdadera. Y por lo tanto, como es un conocimiento nuevo el que surge en la conclusión, esta conclusión no está en las premisas. Esta conclusión sale con la inferencia de las premisas, pero no se encuentra ahí. No se encuentra ahí a comparación de la deducción, que sí está presente. Vamos a ver en el ejemplo. Y tenemos el mismo ejemplo que teníamos hace un rato. En la premisa A, la Tierra es hemisférica. En la premisa B, la Tierra es un planeta. Si nos damos cuenta, habla de la Tierra como planeta uno solo. Está siendo específica, por lo tanto, mi conclusión tiene que ser general. Entonces, si yo digo que la Tierra es un planeta, que la Tierra es hemisférica, yo voy a deducir, de repente voy a inducir en este caso, de que los planetas, todos los planetas son semiesféricos. Puede ser que me equivoque, recordemos que estoy partiendo de lo particular a lo general, ¿ya? Y por lo tanto, como estoy aportando un conocimiento nuevo, puede ser de que no necesariamente tiene que ser verdadero. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. En mi departamento hace calor. Premisa 2, en el departamento de mi vecino hace calor. Entonces, estoy hablando de manera específica, en mi departamento, en el departamento de mi vecino. Por lo tanto, voy a tener yo ahora una conclusión general, una conclusión macro, y voy a decir que hace calor en todo en el edificio en el que vivo. Probablemente no haga, pero si yo tengo calor en mi edificio, en mi departamento, y mi vecino también, entonces voy a asumir que todos van a tener calor también, por lo tanto hace calor en todo mi edificio. Estoy aportando un conocimiento nuevo. Siguiente. Felipe es dulce y trabajador. Premisa 2, su esposa María es una persona dulce y trabajadora. Entonces, ambos esposos vemos que son dulces y trabajadores. Mi conclusión será entonces que los hijos de ambos seguramente son dulces y trabajadores porque ambos lo son. De lo específico a lo general. Aquí cuando nos dice una joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Premisa 2. Un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Vemos que ambos son jóvenes, vemos que ambos son de sexos opuestos, vemos que ambos están en bicicleta y ambos pasaron un semáforo en rojo. Entonces, yo voy a concluir que todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo, ¿sí? De lo específico a lo general. En el siguiente tengo que la valija de Catalina es negra, la valija de Lucía es negra.
Luego, en la premisa 3, la valija de Pedro es negra. Vemos que todas las valijas aquí están presentando el color negro. Por lo tanto, mi conclusión será, las valijas suelen ser negras. Y por último tengo, el diputado Santiago Rojas usa traje en cada sesión del Congreso. El diputado Roberto García usa traje en cada sesión del Congreso. Me está dando datos específicos. Ambos son diputados, ambos usan traje y ambos están en el Congreso. Por lo tanto, mi conclusión será, todos los diputados usan traje para ir al Congreso. Entonces, a grandes rasgos, estos son algunos de los ejemplos por inducción. Así hemos conocido sobre la inferencia y sus dos tipos de inferencia, tanto por deducción como inducción. Y recordemos que cuando hablamos de deducción, hablamos de lo general hacia lo específico, y cuando hablamos de inducción, hablamos de lo específico a lo general. ¿Sí? Espero que todo esto haya sido de tu total entendimiento.